Estado, querrámoslo o no, tiene todo el poder para alcanzar y llegar y hacer lo que con las leyes que promulga dice con respecto al sector privado, ¿no? La pregunta es hasta dónde tiene que llegar. Es un tema de fondo más que de forma, porque en este momento las clínicas todas están medio quebradas, esa es la verdad. Desde hace varios meses venían de bajada, y en estos 45 o 60 días que han pasado dejaron de atender ambulatoriamente, dejaron de hospitalizar personas por otras enfermedades. Entonces ya de por sí te aseguro que los números de las clínicas estaban muy mal, además de los problemas que se han dado ahora, que seguramente pues la reputación que van a tener va a ser peor y les va a ir peor, ¿no? Y con el empobrecimiento de la gente van a haber menos personas que van a poder pagar un seguro privado. Entonces ya de por sí este es un sector debilitado, débil, ¿no? Esa es la realidad. Entonces con estas medidas yo calculo pues que yo te soy honesto, mi impresión es que lo que querrán hacer es pues revisar los costos de las empresas que están gestionando estas clínicas, y mi impresión es que lo que van a encontrar es que son empresas que están bastante golpeadas y por esta crisis. Eso es lo que van a encontrar, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. Y la pregunta, además, que va en una línea paralela a la investigación que se está haciendo en las clínicas, es qué va a pasar finalmente con aquellos que ya han desembolsado. Es decir, que tuvieron un contrato, pagaron por el tratamiento, pagaron por las pruebas y demás, y ahora mismo dirán, está bien, que sancionen a las clínicas que encuentren culpables, pero yo como usuario también quiero que me devuelvan mi plata. ¿Esa posibilidad subsiste? De hecho, bueno, sí, definitivamente es un proceso largo, porque los procedimientos administrativos de ese tipo de devolución por pagos inadecuados o pagos fraudulentos duran un montón y tienen que pasar por el INDECOPI. Entonces ahí va a haber un problema. Hay que identificar efectivamente cuáles han sido las clínicas que han estado realizando cobros indebidos, porque hay que primero determinar qué cosa es un cobro indebido. Lo que la población tiene que entender es que las clínicas privadas, como cualquier otro sector privado, una vez que tú llegas a la clínica como consumidor, los dos tienen el derecho a venderse, a comprarse, a atenderse o a no atender, ¿cierto?, en los términos que cada uno pone. Entonces van a haber ahí trucos, van a haber ahí contratos en los cuales hay letras pequeñas, y van a haber otras clínicas que seguramente tuvieron la justificación adecuada. Lo que yo creo que no debe ocurrir es la generalización, ¿no? Tiene que haber una investigación seria en donde se identifica a esas clínicas que han estado actuando mal, pero también se libere, digamos, correctamente a otras clínicas que no han estado cometiendo ningún error o no han estado cometiendo ninguna injusticia, ¿no? ¿Y cómo se va a definir el que quién haya actuado mal? No, obviamente está con el tema si se cobró acaso el análisis que trabajó el INS, pero hay otros usuarios que critican los costos, por ejemplo, en una situación en la que estamos con crisis económica también. ¿Quién define la mala intención, el mal actuar, el abuso, el buscar el exceso de lucro? A ver, en términos de competencias y en términos de autoridades, el INDECOPI tiene que involucrarse en este asunto, su salud también. Lo que pasa es que su salud asumió las responsabilidades del INDECOPI para supervisar el sector salud, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces, su salud ha demostrado en los últimos años una muy poca eficacia para fiscalizar y supervisar no solamente el sector privado. Ojo, el sector privado atiende a menos del 4% de la población, sobre todo al sector estatal, que atiende al 95% de la población. Su salud no ha hecho su trabajo bien, eso hay que decirlo. Ahora obviamente el superintendente está pues muy en las pantallas y lo más fácil para él es atacar al sector privado, pero lo primero que hay que ver es cómo va a proceder su salud para supervisar, como tú bien dices, aquellas injusticias. Eso es lo primero. Lo segundo es ver, evidentemente, que es muy importante esto, ¿cuál fue el convenio, el arreglo que hizo el gobierno con las clínicas? Recuerden ustedes que al inicio de la cuarentena, el gobierno cerró las clínicas también. Ojo, las clínicas cerraron. Y luego les dijo, que no se daban abasto en el INS ni en los hospitales del Estado, luego les dijo a las clínicas, por favor, tomen ustedes las pruebas, pero yo las proceso. Y luego les dijo, ya no solamente las tomen, también procesenlas, porque tampoco se da abasto, y era evidente, ¿no? Entonces, todo ese proceso de 30 días, desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, tiene que ser analizado correctamente, porque las clínicas cerraron, luego les pidieron algo, luego les pidieron otra cosa más, y entonces yo no creo que haya habido mucha formalidad en ese trato entre el gobierno y las clínicas. O sea, no nos hagamos tampoco los locos. Acá el gobierno también tiene una gran responsabilidad, porque ustedes lo deben saber, muchas personas con COVID se atendieron en las clínicas por obligación,
¿no es cierto? Y yo también sé que el Estado, por ejemplo, el gobierno no les va a pagar esas atenciones, esos tratamientos. Entonces han habido muchas informalidades, creo yo, producto de la crisis, de la situación crítica de los primeros 30 días, en donde tiene que haber un análisis mucho más serio que se está haciendo, porque yo creo que hay mucho populismo también acá, mucho ataque de un lado y del otro lado. Hay gente que se aprovecha de estas circunstancias también para promover pues que se estatice la salud y que el Estado maneje las clínicas privadas. Hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, hay que ir con calma, ¿no? Correcto. José Ignacio, una pregunta. El proyecto de que las clínicas no, abran sus costos, su esquema de costos, surge de una recomendación de su salud, nuevamente es el Congreso de la República, y si es que esto respondería únicamente al escándalo que se generó justamente por el tema del Instituto Nacional de Salud, haciendo el diagnóstico de las pruebas que se tomaban en clínicas, pero eran enviadas al INS. Sí, yo creo que, respondo sí porque creo que esa es una iniciativa del momento, del escándalo. Yo no creo que el Estado tenga que luego pedirle sus estructuras de costos pues a los ferreteros, ¿no? Y a la industria alimentaria, y bien se la vamos a pedir a las constructoras, porque finalmente, repito, cuando el sector privado con un consumidor, con un ciudadano, se encuentran en un contrato, en un servicio, pueden haber efectivamente clínicas abusivas que cobran mucho, pero hay una libertad ahí entre el consumidor y la empresa. Entonces, este pedido de que abran sus costos es un pedido fruto de la calentura del momento, ¿no? Lo que sí creo que va a ocurrir, si es que esto llega a reglamentarse, a procedimentalizarse, digamos, de hacerse realidad, es lo que les decía al inicio. O sea, muchas de las clínicas ahora atienden tan poca gente, y esa es la realidad. De repente lo debería decir alguno de los que están más metidos en las clínicas, pero nosotros, como analizamos el sector salud en la Asociación de Contribuyentes, conocemos un poco cómo funciona el sector. Está muy golpeado, y entonces lo que va a pasar, o lo que ha pasado, Cristian, y esto hay que ser muy honestos también con la realidad de las clínicas, es que las clínicas no ganan, ojo, por la atención en sí misma al paciente. A veces ganan por las medicinas que venden, por los equipos que usan, por estas cobranzas que a veces la gente siente que son muy injustas, ¿no? Porque te cobran la gasa pues a 10 soles en vez de a 1, el Panadol a 8 en vez de 80 céntimos, porque el modelo de negocio de las clínicas es tan pequeño, es tan reducido, atiende a tan poca gente que tienen que generar otros ingresos. Ahí hay una distorsión en el sector privado de salud. Pero otra vez, dando un paso más, la solución no es meterte con el sector privado de salud, porque estás atentando contra la libertad de los ciudadanos de poder elegir. Y cuando el ciudadano puede ir a una clínica privada y acepta que le cobren un poco más por un servicio, está ejerciendo su libertad. Y estas medidas intervencionistas lo que van a hacer es van a terminar de quebrar a las clínicas privadas probablemente, y entonces nos vamos a quedar sin clínicas privadas. Y tú me dirás, bueno, que desaparezcan, caramba, y después ¿a dónde nos vamos a atender a nuestros familiares? Sí, pero creo que nadie pide que se haga eso. O sea, yo estoy a favor del sector privado, pero mi punto es que, claro, ¿ha sido su salud entonces o ha sido el Congreso de la República? No, a ver, yo tengo aquí, estoy mirando en ese momento la norma, y ha salido hoy día publicada en el Peruano, ¿no? Y esta es la entonces eso no se ha debatido, eso es un decreto de urgencia del Ejecutivo. Es una resolución de superintendencia que para mí hay que evaluarla, como te digo, porque tiene que procedimentalizarse. Es una medida muy caliente, yo no estoy de acuerdo con esa medida, porque en ese momento, como te decía al inicio, el Estado puede entonces pedirle pues sus costos a todos los sectores económicos. Correcto, pero me queda claro que generalizar, pero José Ignacio, una pregunta directa. ¿A ti si no te parece que la investigación que se debe hacer respecto de que las clínicas cobraban por un servicio que es un hecho que el Estado se lo daba gratis, el tema de la toma digamos, el diagnóstico de la muestra? Se amerita que las clínicas den sus costos para saber cuánto es que el Estado, todos nosotros, José Ignacio, ¿no? Nosotros que nos presentamos como liberales, tenemos que rechazar que el Estado subsidie a clínicas privadas, que eso parece haber sido lo que ha generado un malestar, justificado desde mi punto de vista, no sé si para el tuyo, pero lo que criticamos lo han hecho las clínicas privadas. Se han embolsicado el subsidio del Estado, que era para personas, se lo han embolsicado algunas clínicas privadas. Entonces, ese costo, ¿sí no te parece que deberían
transparentarlo las clínicas, muy independiente de que a partir de ahora su salud o este decreto le pida pues que muestre los costos de todos los servicios que da el sector de las clínicas privadas? Es que tú le has dado en el clavo al tema y a la pregunta, porque hemos estado hablando hasta ahora de la situación general del sector salud en el sector privado, pero si tú me preguntas por esta investigación que se está haciendo acerca de las pruebas COVID que el Estado, entiendo, entregó gratuitamente, porque después salió el de la INS, del Instituto Nacional de Salud, a decir que solamente había entregado una cosita por acá, una cosa medio rara, dijo. Pero en el caso de que las clínicas hayan cobrado por un servicio que estaba subsidiado, eso tiene que ser no solamente investigado y no sancionado, porque eso es mercantilismo, eso es digamos una práctica abusiva de estas instituciones. Pero la entidad correcta para hacerlo, efectivamente, es su salud en ese tema concreto. El informe de la Contraloría, por ejemplo, investigando las clínicas, he tenido la oportunidad de revisar algunas partes del informe, no tenía ningún sentido, porque además no tenía competencia para hacerlo y es un informe todo mal hecho. Su salud tiene que intervenir en esos casos y verificar, como tú bien dices, si yo te di una prueba que costaba tanto y te la di gratis, tú no pudiste cobrar por eso. Pudiste cobrar efectivamente por la persona que la aplica, porque el trabajador de la clínica que aplicó la prueba tiene que ganar un sueldo, entonces un porcentaje chiquito tendrías que haber cobrado. Esas cosas chiquitas, el transporte, el personal, el equipo, las clínicas están diciendo que cobraron por eso. Bueno, habrá que investigar a ver si cobraron por eso. Y ahí les tienes que abrir los costos de todas maneras, porque ha habido una factura, ha habido un recibo. Correcto. Claro, por eso iba mi pregunta, ¿no? Porque claro, su salud parece que no quiere profundizar en este caso particular y dice, bueno, me curo en salud, a partir de ahora las clínicas me dan los costos de finalmente todo, ¿no? Cosa que suena efectivamente más a populismo a que centrarse en este caso particular y dar una sanción si es que pareciera así amerita. Sí, y yo termino con esto, es que hay unos segundos más. Fíjate, falta mucha transparencia también, Cristian, en estos primeros 30 días. Si ustedes, como periodistas, tienen una responsabilidad muy grande en este tema, yo estoy seguro, sin buscar culpables y responsables, sin ser, digamos, destructivo con el tema, los primeros 30, 40 días de esta crisis deben haber generado un montón de distorsiones en procesos en el sector estatal, en el sector privado, porque todo el mundo estaba actuando de manera muy rápida, sin muchos protocolos, tomando decisiones que venían, digamos, apuradas, compras de insumos, compras de medicamentos, compras de equipos. Pues va a tener que haber luego un proceso más prudente, ¿no? Más mesurado de análisis de todas las cosas que se hicieron, tanto en el sector del Estado como en el sector privado. Lo que debemos evitar es la calentura. Y mi frase un poco apocalíptica, esta de las estatizaciones, viene porque, claro, yo sí creo que hay algunos sectores dentro del Ministerio de Salud y dentro del Estado que les encantaría eso, pues, y hay que decirlo también. O sea, hay una parte real que hay que investigar y nadie debe salirse con la suya, pero también hay que aguantar, digamos, esta especie de ola que se puede venir de intervencionismo y que el Congreso lo está mostrando mucho en otros aspectos también, ¿no? Me queda clarísimo, José Ignacio. Una pregunta final para ti de mi parte. Digamos, sí creo que puede haber un grupo, ¿no? Tu temor de querer, ¿cómo se dice?, estatizar todo. ¿Tú estarías de acuerdo en privatizar todo? No, nunca, porque yo soy creyente de una máxima que para mí es fundamental, que es tanto Estado como sea necesario y tanta sociedad como sea posible. Sea posible, correcto. Tú empujas desde la política pública todo lo que se pueda, la libertad y la sociedad, para que no haya control, pero cuando se necesita el Estado, tiene que estar ahí. Y en el sector salud se necesita regulación, en el sector de educación se necesita regulación. Correcto. ¿No? Señor Beteta, muy tristemente tenemos la información, ¿no?, de que Senares no ejecutó ni el 1% del presupuesto destinado a que tengamos los medicamentos necesarios, esto como responsabilidad del Estado, cuando salió pues esta ola de el exceso de cobro en farmacias, cuando no encontraban las recetas en ningún lugar, ni en los hospitales, ni en las boticas u otras farmacias. ¿A quién debemos acuñar esta responsabilidad de la falta de aplicación de un decreto que salió 21 de mayo? Miren, los centros de investigación en salud, exministros, analistas, hace años, Fátima, que están diciendo que hay que reformar el sistema de compras del Estado, que hay que reformar la Vigenic porque evalúa mal, tarde y nunca los medicamentos nuevos que entran, que son muy buenos. Sí. O sea, acá hay una reforma
del sistema de compras de salud. O sea, ¿qué está pasando ahorita? Tienes un montón de órganos de compra en el Estado. Los gobiernos regionales compran, los hospitales compran, el Salud compra, el MINSA compra, el FISAL compra, los hospitales de la sanidad compran. Eso es un desmadre. Entonces lo que está ocurriendo es que no se compra bien. No hay información histórica, no hay información de datos. Si eso ya funcionaba en épocas normales, en épocas de paz, imagínate ahora. Porque además, hay que decirlo, las empresas que se presentan en estas licitaciones saben que el sistema tiene fallas. Claro. Entonces van y te ofrecen un medicamento, un equipo, y te dicen, oye, yo te pongo tanto, luego se van, se quitan de la licitación, la tiran para abajo, ¿no? Y entonces el Estado tiene que hacer estas compras rápidas de emergencia, que son mucho más caras. Entonces hay una serie de cosas que arreglar. Esa es una reforma en la cual, por ejemplo, el Congreso y el Ministerio de Salud y el Ejecutivo podrían ponerse de acuerdo, ¿no? Reformar el sistema de evaluación de medicamentos y de compra de medicamentos. Porque ahí hay muchas cosas que... Correcto. Eso es una manera también de abaratar los costos, ¿no? Y ayudar también a una mejor competencia con el sector privado para la reducción de precios. José Ignacio, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Suerte. Gracias. Estamos en el marco de una emergencia sanitaria y uno pensaría que será mucho más ágil el proceso de compras, no solo de medicina, de indumentaria, de bioseguridad, de las máquinas como los respiradores, pero parece que no quisiéramos aprender de lo que está pasando, ni nos hubiéramos adelantado la situación, Cristian, porque, a ver, la necesidad de medicina, la necesidad de mamelucos, de mascarillas, de respiradores, se conocía desde que esto arrancó en Europa, en Wuhan. Se sabía también. Sí, pues no se sabe, ¿no? Finalmente lo que se ha expresado también respecto de Guayaquil en Ecuador, ¿no? Haber convocado al sector privado que estaba paralizado para que te ayude, a ver que el sector privado muestre también si es más capaz de que el sector público en el tema de compras, pero no hemos podido verificar si es que es así, como algunos dicen, pero bueno. Vámonos a la pausa, Fátima, si te parece, 1:00 de la tarde en punto. 95.5 en la FM, vamos. 5